Bienvenidos a Foodiosity, la nueva iniciativa que lanzamos desde el Clúster de Alimentación y Nutrición de Aragón en formato podcast. Foodiosity es una manera de vivir el mundo a través de los sentidos, experimentando de manera continua. Es una manera de aprender apasionadamente de la buena alimentación, nutriéndonos de la experiencia y conocimientos de expertos en diferentes áreas de conocimiento. La iniciativa Foodiosity busca alimentar tu curiosidad a través de 3 acciones estratégicas. Una de ellas es precisamente los podcasts de divulgación. En segundo lugar, jornadas de inversión estratégica en innovación. Y en tercer lugar, prospección de tendencias y nuevos avances científicos tecnológicos. En los diferentes episodios que iremos realizando en los próximos meses, trataremos temas desde lo que son gastronomía, salud, alimentación, nutrición, inteligencia artificial, economía circular, etcétera. Bienvenidos a esta nueva iniciativa y ya vamos a dar paso a nuestro primer episodio, que hoy lo inauguramos esta iniciativa Foodiosity con un tema de total actualidad como es la alimentación saludable y la microbiota, que precisamente es una de las líneas prioritarias de innovación del Clúster de Alimentación y Nutrición de Aragón, que trabajamos en relación con diferentes empresas tecnológicas y centros de investigación de primer nivel. Y para esta temática y este primer episodio contamos con un gran experto en esta materia, que es Daniel Ramón. Daniel Ramón, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Daniel Ramón es doctor en Ciencias Biológicas y es director científico y consejero delegado de la empresa ADM Biopolis. Es también vicepresidente de I+D en Nutrición y Salud de la multinacional ADM. Además, es miembro del Consejo Rector del CSIC y de la Infraestructura de Investigación de Recursos Microbiológicos de la Unión Europea. Entre otros, ha obtenido el Premio Europeo de Divulgación Científica, el Premio de la Sociedad Española de Microbiología, el Premio a la Trayectoria Científica del Instituto Danone, el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, el Premio Internacional Hipócrates o el Premio de la Fundación Antama para la aplicación de nuevas tecnologías en la agricultura, el medio ambiente y la alimentación. Ha sido miembro de instituciones tan relevantes como la Comisión Nacional de Bioseguridad, el Comité Científico Asesor del Capítulo Español del Club de Roma y el Consejo Consultivo, así como el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, entre otros puestos. Pues, como decía, bienvenido Daniel, encantado de poder estar contigo de nuevo y vamos allá con nuestro primer episodio. En primer lugar, no cabe otra cosa que preguntarte que, vamos, eres uno de los grandes investigadores en biotecnología alimentaria. ¿Cómo se lleva eso? Pues con paciencia y mucho trabajo, porque ya soy mayor, ya tengo 63 años y eso explica esa larga lista de cosas que has dicho que he hecho. Uno ya lleva una edad en la que acumula cosas y ese ha sido mi caso. Yo soy hijo, nieto y bisnieto de carniceros del mercado central de Valencia y la vida me llevó a estudiar biológicas y a apasionarme por los microorganismos. Y bueno, hice mi tesis en una compañía farmacéutica, Antibióticos S.A., y luego ya pues entré en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, empecé a trabajar en microbiología del vino y hace 20 años el CSIC decidió crear esta spin-off Biopolis y ahí es donde empezamos a trabajar con microbiota hasta que hace 6 años nos adquirió Archer Daniel Midland y en eso estamos, en intentar innovar en la industria agroalimentaria a través del conocimiento de la microbiota. Sí, hemos centrado nuestro primer episodio en la alimentación saludable y la microbiota. ¿Cómo explicarías tú a nuestros oyentes de manera sencilla qué es la microbiota y por qué tiene tanta relevancia para nuestra salud? Bueno, lo primero quizás es aclarar con los oyentes que es un microorganismo, que es un ser vivo que no podemos ver con el ojo desnudo. Necesitamos usar un microscopio porque son tan pequeñitos que si no usamos un microscopio no lo vemos. Y pueden ser de 3 tipos, bacterias, levaduras y hongos. Y en la alimentación tiene una importancia decisiva. El yogur se produce porque 2 bacterias, en este caso lácticas, fermentan la leche. Las levaduras son las responsables de hacer el vino, la cerveza o el pan.
y los hongos, por ejemplo, son los responsables de que tengamos quesos como el Roquefort, donde crece un hongo que todos conocéis, que se llama Penicillium roqueforti. Hasta hace 22 años teníamos una visión muy reducida del mundo microbiano. Solo éramos capaces de ver aquello que detectábamos en el microscopio y luego en una placa de cultivo lo recuperábamos, aunque sospechábamos que había mucho más. Esto ya lo dijo Pasteur hace más de 200 años. Pero hace 20 años surgieron estas nuevas técnicas de la genómica masiva y al aplicarlas a analizar cualquier muestra, sea ambiental, pues por ejemplo una muestra del suelo, sea de, por ejemplo, un gránulo de kéfir, o sea del interior de nuestro cuerpo, la sorpresa que nos hemos encontrado es que, como sospechábamos, había muchísimos más microorganismos que no éramos capaces de recuperar en las placas de cultivo. Y eso ha sido una revolución absoluta. Eso lo llamamos análisis de la microbiota. Es, apoyándonos en técnicas genómicas, detectar todos los microorganismos que hay en una muestra. Y como os digo, ha sido brutal, al extremo de que pues lo que nos ha venido a decir es que somos unos pocos miles de millones de habitantes en el planeta, ya sabéis, 8.000 en estos momentos habitantes, 8.000 millones de habitantes humanos en el planeta, pero resulta que hay 5 quintillones de bacterias en el planeta. Lo que quiere decir que por cada uno de nosotros topamos 1.4 trillones de bacterias. Esto nos debería reducir los humos, porque en realidad, pues muy probablemente ese mundo microbiano tiene un efecto prioritario en el bienestar del planeta y en nuestro propio bienestar, porque una de las sorpresas ha sido que al analizar nuestro cuerpo estamos llenos de bacterias. Para que os hagáis una idea, si pesáis 70 kilos, aproximadamente 1,5 kilos de vuestro peso, no sois vosotros, son las bacterias que viven dentro de vuestro cuerpo y que tienen un efecto fundamental en la salud y en la enfermedad. Y la inmensa mayoría se acumulan en el tracto digestivo, y esto es lo que empieza a tener relación con la nutrición y la alimentación, porque a través de la dieta podemos cambiar ese microbioma. Hemos visto que determinadas enfermedades lo cambian. Por ejemplo, hay cambios del microbioma digestivo en cosas obvias, como puede ser intestino irritable, o puede ser la enfermedad de Crohn, porque son enfermedades del tracto digestivo. Pero ya no es tan evidente que, por ejemplo, hay cambios en el microbioma digestivo, pues en personas que tienen aspecto autista, personas que padecen Alzheimer, personas que padecen, por ejemplo, obesidad. Y ahí es donde surge la posibilidad para el mundo agroalimentario de desarrollar mecanismos que pueden ser diferentes ingredientes alimentarios, diferentes tipos de dietas, que esos cambios negativos que se producen en el microbioma los reconduzcan al aspecto positivo y tengan un efecto brutal sobre nuestra salud. Esa es la conclusión de todo lo que hemos aprendido en los últimos 20 años y que abre unas perspectivas de futuro brutales, porque de la misma forma que he hablado de humanos, puedo hablar del animal de granja, puedo hablar del animal de compañía o puedo hablar, ¿por qué no?, de las plantas en el campo. Hemos visto, por ejemplo, que el microbioma del suelo, las bacterias, los hongos, las levaduras que hay en el suelo, son fundamentales para que el cultivo crezca de una forma eficaz. Como podéis comprender, se nos abren miles de posibilidades. La pena es tener 63 años y estar próximo a la jubilación, porque los próximos años van a ser apasionantes. Daniel, ¿dirías que España está posicionada a nivel internacional en estos temas de investigación en cuanto a microbiota y alimentación saludable? España está muy bien posicionada en general en biotecnología y en particular en estudio de la microbiota. Tenemos un montón de investigadores e investigadoras en centros públicos de investigación, en diferentes universidades y en centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que os aseguro que son referentes internacionales en estas temáticas. Y bueno, pues el problema que tenemos muchas veces es que no sabemos llevar ese conocimiento que tenemos en lo público al sector privado. Y ese es nuestro problema. El problema no está en la falta de gente, de científicos y científicas que generen el conocimiento. El problema de este país siempre está en el mismo sitio, que es cómo transferirlo. Gracias. Bueno, vamos a entrar ya en materia y para ello me gustaría ir muy atrás, ¿no? Y ya cuando Hipócrates en la antigua Grecia nos decía, sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. ¿Podríamos decir sin lugar a dudas que somos lo que comemos? En parte, por supuesto, en una parte muy importante, sí.
Quisiera aclarar que esa afirmación de Hipócrates era muy válida hace más de 2000 años en una Grecia clásica, donde no había el conocimiento farmacológico que tenemos en estos momentos y el conocimiento médico. Mi consejo es que si uno está enfermo, evidentemente lo que tiene que ir es a un médico que le paute que tiene y le da una terapia. Pero sí que es verdad que la mejor forma de prevenir, la mejor forma de tener una buena salud que haga frente a episodios de enfermedad es una buena alimentación y una dieta saludable. Lo uno sin lo otro, una buena alimentación y un estilo de vida saludable. Lo uno sin lo otro no tiene demasiado sentido. Sí, hola Daniel, un placer poder compartir este ratito contigo. Creo que es la primera vez que coincidimos. Sí. Y de nuevo reiterarte que, auténtico placer poder compartir este primer episodio, que hayas podido participar en este primer episodio del podcast del Clúster. Muchas gracias. Sí, siguiendo con esta conversación tan interesante, a mí me gustaría hablar sobre los diferentes proyectos de investigación que habéis estado trabajando desde vuestro grupo, desde vuestra compañía, donde habéis estudiado la vinculación entre la microbiota y diferentes enfermedades de alto impacto, como son enfermedades de la piel, tipo la psoriasis, la dermatitis. ¿Cuáles son los principales hallazgos, resultados de investigación que habéis obtenido? Bueno, la compañía la fundamos hace ya más de 20 años y desde el inicio prácticamente de la compañía empezamos a trabajar en el análisis del microbioma. De hecho, la primera plataforma de secuenciación genómica masiva que llegó a España la adquirimos en la compañía y desde el principio, en lugar de estudiar genoma humano, nos centramos en microbioma y en sus aplicaciones en alimentación. Hemos tenido, yo diría que, desarrollos en 3 grandes líneas. El primero, por supuesto, salud digestiva. La inmunidad es un clásico donde muchas otras compañías de probióticos también estaban posicionadas. Aquí iniciamos una interacción muy positiva con el grupo de Yolanda Sanz en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC y fruto de eso desarrollamos una bacteria que llamamos S1 probiótico que tiene un fuertísimo efecto antiinflamatorio y que ha sido la base de muchísimos de nuestros desarrollos para la salud digestiva, porque el problema de inflamación intestinal está en la base de un montón de patologías. El segundo bloque de desarrollos los hicimos en torno a la salud metabólica. Ahí tuvimos la fortuna hace ya 12 años de aislar un probiótico, una bifidobacteria que es capaz de reducir el depósito de grasa visceral y a la vez tiene un fuerte efecto antioxidante que está en el comienzo de los problemas de obesidad. Con este microorganismo hemos hecho muchísimo trabajo, muchísimo al extremo. Hay como 26 publicaciones científicas, yo creo que ya 4 ensayos clínicos publicados y hemos llegado al nivel de describir cuál es la molécula del probiótico responsable del efecto positivo. Con lo cual yo diría que en estos momentos es el probiótico en el mercado mundial con mayor conocimiento molecular de su funcionalidad. Y luego hace también unos años comenzamos una línea de investigación en piel, en salud de piel. Ya sé que puede parecer muy extraño que ingiriendo algo por la boca, como es un probiótico, en este caso es una mezcla de probióticos, tengamos un efecto en problemas de piel como pueden ser la dermatitis atópica en niños o la psoriasis en adultos, pero lo que nosotros sospechamos hace ya bastantes años y estudiamos con dermatólogos alicantinos es que esos problemas en piel, el origen no estaban en la piel, sino en desórdenes en el microbioma digestivo. Y gracias a tener ese conocimiento en estudio de microbioma, pues detectamos que ese era el problema de arranque y en base a eso desarrollamos mezclas de probióticos que se han mostrado muy, muy eficaces como coadyuvantes en el tratamiento terapéutico de estas 2 enfermedades que he descrito. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, estudiamos mucho niños con dermatitis atópica recurrente, hicimos un ensayo clínico donde o bien recibían placebo o recibían la mezcla de nuestros 3 probióticos, pero todos recibían el tratamiento con corticosteroide tópico porque no desarrollamos fármacos, desarrollamos suplementos nutricionales y lo que vimos es que a los 3 meses los que solo habían recibido el corticosteroide aproximadamente el 50% estaban bien, pero los que habían recibido a la vez del corticosteroide nuestro probiótico, pues el 90% estaban bien. Y lo más importante, cuando dejaron de recibir el probiótico, estos no tuvieron recidivas, mientras que los que habían recibido placebo sí. Estas han sido las 3 grandes líneas de trabajo, aunque también hemos hecho cosas en
por ejemplo, en salud en alimentación y reproducción y fertilidad. Y ahí pues tenemos algunos desarrollos que están ahora en unos estadios tempranos, de la misma forma que hemos destinado esfuerzo también a lo que llamamos el eje tracto digestivo cerebro, que es que muchos problemas que tienen que ver con nuestro estado mental a veces están relacionados con cambios en el microbioma digestivo. Por ejemplo, estamos trabajando, pero todavía a nivel de ensayo preclínico en animales, con algunos probióticos que tienen efecto en ansiedad. La verdad es que espectaculares, ¿no?, los resultados de investigación que habéis obtenido. Has destacado de forma muy atractiva la relevancia, ¿no?, que tienen los probióticos y los prebióticos en nuestra salud intestinal. Si tuvieras que destacar otros compuestos de nuestra dieta que tanto favorablemente o como desfavorablemente puede tener impacto en nuestro microbioma, ¿cuáles destacarías como más importantes? Pues mira, en cuanto a aspecto favorable, claramente las fibras, que actúan como lo que técnicamente llamamos prebióticos, que para que nos entiendan los oyentes, pues no es más que usar una fibra como prebiótico quiere decir que esa fibra es un nutriente que favorece el crecimiento de las bacterias positivas de nuestro microbioma digestivo. Esta posibilidad de usar prebióticos para incrementar tu flora positiva o incluso mezclas de probióticos y prebióticos, lo que técnicamente llamamos simbióticos, es una alternativa tecnológica muy evidente y muy interesante también. Y en cuanto a efectos negativos, pues bueno, cada día tenemos más detalles de que el microbioma digestivo puede cambiar por un montón de factores, pero muchos son evidentes. Si tomo, por ejemplo, algunos fármacos, pues pueden tener un efecto sobre mi microbioma. Eso no quiere decir que tenga que dejar de tomar el fármaco si lo necesito para curarme de mi problema, pero a lo mejor tengo que combinar ese tratamiento terapéutico que estoy tomando con algunos probióticos o prebióticos para que el cambio en el microbioma no sea tan negativo como esperaría, ¿no? La verdad es que las posibilidades son infinitas y no puedo dejar de comentaros que otra de las cosas que son fascinantes es que en muchos tratamientos terapéuticos se ve que hay respondedores y no respondedores. Esto, por ejemplo, es muy claro en el caso de determinados tipos de cánceres, ¿no? Cuando se ha estudiado para un mismo tratamiento terapéutico en enfermos de cáncer, porque unos respondían y otros no, pues en varios casos se ha detectado que las diferencias se debían a cambios en el microbioma digestivo, de forma que los que respondían tenían un determinado microbioma digestivo y los que no respondían no lo tenían. Imaginaros lo que esto puede significar para el futuro y no quiero lanzar mensajes entusiastas. Esto está al principio y todavía queda mucho por estudiar, pero una posibilidad puede ser, ante un determinado tipo de cáncer en donde se dé esta situación, intentar mover el microbioma digestivo de los no respondedores a la respuesta y así que todos tengan respuesta al tratamiento antitumoral. Son posibilidades de futuro tremendas que se alinean en el borde entre alimentación y farmacia y donde estoy seguro de que veremos muchos desarrollos en un futuro inmediato. Realmente, bueno, resultados espectaculares, ¿no?, de que a futuro, ¿no?, se puedan desarrollar nuevos tratamientos, ¿no?, para hacer frente al cáncer. Perfecto. Daniel, has hablado de la influencia que tienen los fármacos en esa disbiosis intestinal. Has hablado también de que hay ciertos alimentos como son las fibras que son positivas para nuestra microbiota. ¿Qué otros compuestos tú crees que podrían mejorar nuestra microbiota a nivel de alimentación? Bueno, pues por ejemplo hay posibilidades muy interesantes con extractos botánicos, su contenido en polifenoles. Tanto porque algunos de esos polifenoles puedan inhibir el crecimiento de bacterias patógenas, como por el hecho de que nuestra microbiota pueda transformar ese extracto botánico, transformar algunos de esos polifenoles, dando lugar a compuestos mucho más bioactivos. Y no hay que irse muy lejos para poner un ejemplo de eso. Hay un ejemplo excelente en nuestro país, de nuevo, de investigadores públicos del CEBAS de Murcia, el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura de Murcia, que han trabajado en zumo de granada y que han visto como antes describí en el caso de tratamientos antitumorales, cuando han hecho ensayos clínicos con zumo de granada, han visto que hay respondedores y no respondedores
Y al estudiar los respondedores, pues lo que han visto es que en el caso del microbioma digestivo de estos respondedores hay una bacteria que ni se había descrito hasta la fecha, es una nueva bacteria que es capaz de transformar el ácido elágico, un polifenol mayoritario del zumo de granada, en otros 2 polifenoles que se llaman urolitina y urolitina B, que son mucho más biodisponibles, quiere decir que se absorben mucho más y tienen mucho más efecto antioxidante. Estos estudios básicos abren la puerta al desarrollo de una nueva generación, por ejemplo, de zumos de granada, donde combinemos difíciles esos microorganismos, porque al ser nuevos microorganismos sería un novel food, y esto ya sabéis que es un recorrido legislativo muy largo, pero a lo mejor procesos de fermentación o a lo mejor, ¿por qué no?, aislar los enzimas del genoma de esas 2 bacterias que producen esos cambios y hacer un tratamiento enzimático industrial. Todo esto hace unos años era ciencia ficción, ahora es absolutamente posible. Y además, como os digo, y debemos de estar orgullosos de eso, en centros públicos de nuestro país. Muy interesante, Daniel. Y también muy interesante, y me gustaría otra vez volver a otro tema que has comentado porque me parece fascinante, es el eje intestino-cerebro. Es decir, ¿nos podrías explicar un poco más cómo se relaciona nuestro intestino con nuestro cerebro? O sea, ¿cómo se comunican? Porque es algo que llama mucho la atención. Llama muchísimo la atención, es una sorpresa muy, muy agradable y positiva. Y la realidad es que luego del cerebro, el segundo órgano de nuestro cuerpo con mayor número de terminaciones nerviosas y receptores es el tracto digestivo. Eso lo sabíamos de hacía mucho tiempo, pero no entendíamos bien el por qué. Esto ha dado lugar a ese eje, a la definición de ese eje cerebro-tracto digestivo del que hablábamos, y sobre todo también porque cada vez se han acumulado más datos de que, como antes indiqué, pues, por ejemplo, enfermos de Alzheimer o enfermos de autismo tienen cambios en el microbioma digestivo. Lo que pasa es que el que haya un cambio no sabes muy bien si es la causa o la consecuencia, ¿no? Pero lo que sí que ya son causas es que en determinados ensayos, en modelos animales o en clínicos, se ha podido empezar a ver un efecto de adicionar algunos probióticos o algunos prebióticos que den cambios en el microbioma y que modifiquen la pauta de comportamiento hacia una pauta más positiva. ¿Cómo funciona eso a nivel molecular? La respuesta es, a fecha de hoy hay muchas hipótesis abiertas, pero todavía ninguna confirmada. Pueden haber muchas. Una sería tan trivial como que tenemos neuronas que llegan a nuestro tracto digestivo y hay receptores, y esos microorganismos están ahí en el tracto digestivo, tocan ese receptor y señalizan hacia arriba. Esa podría ser una posibilidad. La otra sería que esos microorganismos en el tracto digestivo secreten compuestos que a través de nuestro flujo sanguíneo lleguen al cerebro y den lugar a su funcionalidad. Y ahí sí que es verdad que en algunos de los microorganismos que antes he descrito, en algunos de estos probióticos donde se ha visto efectos, al estudiar a nivel de laboratorio primero su genoma para entender las rutas metabólicas que tienen y luego lo que producen en el laboratorio, se han visto que producen precursores o incluso algunas moléculas que tienen que ver con hormonas que funcionan en nuestro cerebro. Todavía mucho por investigar, pero de nuevo, como he dicho antes, apasionante porque abre unas posibilidades tremendas. Y de hecho, o sea, en línea con lo que nos comentas, ¿tú crees que se pueden abrir líneas de investigación relacionadas con productos alimentarios que puedan manejar de alguna manera, prevenir o mejorar estados anímicos, estados depresivos, ansiosos? Sí, yo te diría que a fecha de hoy todos los que se han detectado están en fases de experimentación preclínica o clínica. Ya mencioné que en nuestro caso, por ejemplo, pues estamos en preclínica de algunos de estos compuestos relacionados con la ansiedad, pero ya hay algunos casos descritos y no tengo duda de que en los próximos años estarán en el mercado o bien suplementos nutricionales o bien algún alimento o bebida que porte algunos de estos probióticos o prebióticos. Pero, por supuesto, antes hace falta mucho trabajo científico y estar seguros de que lo que estamos desarrollando es verdad y no es una mera suposición. Esto es algo que sí que quiero lanzar un mensaje claro a los oyentes. No vale con decir parece que, hay que demostrarlo. Y en eso nuestra compañía es muy rígida. No vamos a poner en el mercado nada de lo que no estemos muy seguros científicamente. Por eso nos cuesta tanto desarrollar un nuevo probiótico
en tiempo, en dinero y en esfuerzo de nuestros empleados. Muy interesante, gracias. Es que, bueno, me parece fascinante, ¿no? Es casi de ciencia ficción, ¿no? Esta vinculación, relación, eje intestino-cerebro, ¿no? Que nos estabas explicando, Daniel. Hay cosas, si me permitís, también que están ahí abiertas. Antes hablé de reproducción, la infertilidad, tanto masculina como femenina, es un problema en todo el mundo. Nosotros hace ya años que comenzamos colaboraciones con Igenomics y con Carlos Simón y, por ejemplo, detectamos algo increíble y es que mujeres con abortos recurrentes tienen una falta de lactobacilos en el microbioma endometrial. A través de la alimentación podríamos incrementar ese contenido en lactobacilos del microbioma endometrial y revertir en parte o favorecer los tratamientos de infertilidad. Bueno, pues son de nuevo líneas abiertas de investigación. Claro, es que sí, bastante. Yo, para un poco terminar este bloque, queríamos hablar un poco del futuro, ¿no? Tengo la suerte de tenerte aquí. ¿Cómo vislumbras el futuro de la alimentación de aquí a 25 años? Bueno, si hablamos de la agroalimentación en global, yo creo que, no quiero ser negativo, pero la industria agroalimentaria está frente a una encrucijada como no había tenido hasta ahora. Una encrucijada con un montón de problemas que se relacionan, si hacemos un análisis global, con 3 pilares, que son los pilares de la seguridad alimentaria, entendiendo por seguridad food security en inglés, es decir, los 820 millones de personas que pasan hambre, hablando claro. El segundo pilar serían los problemas relacionados con la salud y que en buena medida son el envejecimiento de la población, la infertilidad, la obesidad, por supuesto, y muchísimas de estas enfermedades de salud metabólica que aparecen en la población por una dieta poco adecuada y unos estilos de vida poco saludables. Y luego tenemos el pilar de la sostenibilidad, con todo lo que tenemos que admitir como miembros de la comunidad agroalimentaria que impacta el hecho de comer 8.000 millones de personas todos los días en el suelo, en el agua y en la atmósfera del planeta. Nunca hasta ahora la industria agroalimentaria se había enfrentado a problemas de este calibre. Y además considerando que tenemos una sociedad que nos está pidiendo que cambiemos y que son nuestros clientes, son nuestros consumidores. Hasta ahora, cuando uno había o analiza la innovación a lo largo de toda la historia de la agroalimentación, desde que comenzó la agricultura y la ganadería, pues la innovación se ha basado fundamentalmente en el marketing y en la logística. Pero es que ninguna de esas 2 herramientas nos sirve para arreglar los problemas del futuro. La única herramienta eficaz que vamos a tener para arreglar esos problemas del futuro, como algunos dirigentes de grandes compañías alimentarias están diciendo, es la ciencia y la tecnología. El uso correcto de la ciencia y la tecnología. Estas son las malas noticias. Las buenas noticias es que la ciencia y la tecnología han avanzado muchísimo en los últimos 25 años y tenemos una serie de herramientas que no teníamos, como la genómica, como la inteligencia artificial, como los nanomateriales, como la robótica. Todo esto hace 25 años estaba en pañales y ahora está muy desarrollado. Y esas son las herramientas, insisto, usadas adecuadamente, que nos pueden servir para solventar esta encrucijada. De lo contrario, pues el futuro será difícil. Comentas, Daniel, la relevancia pues eso, de esos actores que son las empresas tecnológicas, los investigadores, centros de investigación. Sí que me gustaría ponerlo en valor porque precisamente desde el Clúster de Alimentación y Nutrición de Aragón trabajamos en que las empresas, la industria agroalimentaria esté en relación directa con centros de investigación de primer nivel, con empresas tecnológicas de primer nivel, con nuevas startups, porque, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que es fundamental, o sea, el no estar metidos en nuestro despacho, sino que la empresa agroalimentaria o se pone las pilas y está al día o no va a avanzar, porque no es solamente cuestión de las más grandes, sino que toda empresa tiene que estar al día de esos nuevos avances científicos tecnológicos que van a marcar los productos que tienen que poner en el mercado. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que en estos años de trabajo
yo he pasado tanto por la empresa privada, una pequeña startup biotecnológica y ahora una gran multinacional, como por lo público en mi época en el CSIC y en la Universidad de Valencia. Y de la misma forma que tú muy correctamente has dicho que los empresarios deben de abrir su cabeza, abrir sus puertas y ir a esos centros de investigación a conocer qué se hace y que comiencen a generarse esas startups como en su día surgió Biopolis, hay que ir al otro sitio y pedir la contraria, que es que por favor no os encerréis en vuestros laboratorios y esas oficinas de transferencia de tecnología de centros públicos, tener mente abierta y favorecer la interacción y sobre todo, algo que es fundamental, los mínimos intermediarios posibles entre la gente que está desarrollando conceptos y ideas en la bancada de laboratorio y la gente que está desarrollando productos en las empresas. Cuando uno analiza en qué partes del planeta de verdad hay innovación agroalimentaria potente, y vamos a centrarnos en nuestro entorno europeo, el mayor hub de innovación está en la Universidad de Agricultura de Wageningen, en Holanda. Yo hice allí mi postdoc y te aseguro que cuando estaba allí los años que estuve, en mi bata no ponía que yo era un becario postdoctoral, ni en la bata de algunos de mis compañeros de laboratorio ponía que era un empleado de Novozymes o era un empleado de Nestlé. Y de hecho, en estos momentos el campus de la Universidad de Agricultura de Wageningen tiene 9 facultades, tiene, si no me equivoco, 5 facultades, 9 centros de investigación y como más de una treintena de edificios de compañías agroalimentarias, entre ellas la nuestra, que han puesto allí uno de sus sitios de investigación para que se favorezca ese contacto directo, sin intermediarios. Esa es la forma más eficaz de transferir conocimiento. Sí, totalmente de acuerdo contigo y de hecho desde el clúster lo que procuramos es el que sea ese punto de encuentro entre el mundo académico y el mundo empresarial y en la medida de lo posible también pues el clúster lo que intenta es el hacerles hablar el mismo idioma, cosa que a veces es complicado, ¿no? El saber necesidades y retos y hablar en una misma línea. De hecho, por ejemplo, una de las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo últimamente en el clúster ha sido el desarrollo de productos a través de economía circular, es decir, en este caso revalorizábamos un coproducto de la industria del vino y a partir de ahí se desarrollaba un nuevo producto con actividad en la salud, en este caso con enfermedades hipertensivas, perdona. Todo ello, pues eso, a través del lanzamiento de un nuevo alimento funcional, es decir, ese ingrediente funcional que hemos detectado, el poder introducirlo en un alimento para que ese alimento sea funcional. Al respecto, me gustaría que, Daniel, tú que divulgas también, explicases a nuestros oyentes qué son los alimentos funcionales y también en qué punto nos encontramos ahora. Bueno, pues un alimento funcional es aquel que incorporado de una forma racional en nuestra dieta, en las ingestas diarias o semanales que tenga que tener, pues tenga un efecto positivo en nuestra salud. Eso es un alimento funcional. No se trata de un fármaco que te cure una determinada patología, no se trata de una droga farmacéutica, se trata de un alimento y bebida que en el marco de una dieta convencional tenga un efecto positivo, en la inmensa mayoría de los casos preventivo, sobre nuestra salud. Y hay muchos ejemplos que los oyentes tendrán claros en su cabeza. Pues, por ejemplo, el tema de los probióticos que favorecen el que haya tránsito intestinal, y no quiero citar marcas, y que es fundamental porque el estreñimiento al final siempre trae problemas. O por ejemplo, el caso de algunos alimentos y bebidas pues, que están enriquecidos con determinados bioactivos que tienen un efecto, por ejemplo, en la regulación del colesterol. Evidentemente que si ya tengo un problema de salud cardiovascular importante, eso no me va a valer, pero sí que me va a valer para prevenir y alargar la necesidad de que tenga que acudir a tomar fármacos. O incluso en este caso concreto que he contado, esta refuerza un poco el efecto de las estatinas, que es el fármaco que se toma. Este es el concepto de alimento o bebida funcional. Y, por supuesto, todo eso tiene que estar refrendado por datos. No vale con que yo diga, uy, qué bueno es esto. No, tengo que demostrarlo con ensayos preclínicos y, finalmente, con ensayos clínicos. Perfecto.
Gracias, Dani. Sí, de hecho, nosotros este estudio que te comentaba se ha hecho en estrecha relación con un grupo de investigación puntero en este tema y de hecho, o sea, se ha hecho un ensayo clínico porque, como bien decías, hay alimentos funcionales, pero siempre tienen que estar avalados por la ciencia, por la base científica. Gracias. Y Daniel, en relación a vuestro grupo compañía de Biopolis, en esa estrategia de innovación, de desarrollo de productos altamente innovadores, ¿qué productos nos destacarías que más recientemente habéis lanzado en el mercado? Bueno, yo os destacaría, por ejemplo, este probiótico que he mencionado que tiene un efecto en salud metabólica. Hemos llegado a describir la molécula responsable porque además tiene otra propiedad muy, muy interesante y es que nos sorprendió en el inicio, que es que si matábamos el microorganismo, el probiótico, por tratamiento térmico, seguía siendo funcional. Esto es lo que técnicamente se llama posbióticos, que son microorganismos que después de muertos tienen efecto sobre la salud. Parece magia, pero no es magia. Todo se basa en que la molécula responsable sea resistente al tratamiento térmico. Cuando averiguamos cuál era la molécula responsable, que es un componente de la pared celular de este microorganismo, vimos que era extraordinariamente resistente al tratamiento térmico. Esto tiene mucha importancia en el sector agroalimentario porque permite formular ese producto en alimentos y bebidas que sufren un proceso de esterilización sin que por ello pierda la funcionalidad. Y por lo tanto abre una posibilidad tremenda de uso de este ingrediente funcional, tanto en alimentación humana como en alimentación animal, por ejemplo, en el caso de mascotas, de perros obesos, por poner un ejemplo. A la hora de hacer el pienso se extrusa y eso es un tratamiento térmico importante. Bueno, pues si se añade este probiótico no importa, porque como el hipoteicoico, que es esa molécula que antes mencioné, es extraordinariamente resistente a la temperatura, pues sigue estando ahí y sigue siendo activa. Para mí este es un desarrollo que yo diría que es una de nuestras banderas en la compañía, porque se cuenta rápido, pero es el trabajo de decenas y decenas de compañeros durante 12 años con esfuerzos personales muy, muy, muy importantes para llevar una idea de laboratorio a productos en el mercado. Claro, no basta solo con tener este probiótico, haber visto qué molécula, luego entran en juego nuestros compañeros de desarrollo de producto para ver cómo hay que adicionarlo, cómo hay que hacerlo para que esto sea útil durante toda la vida del producto, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es uno de los desarrollos que más orgulloso estoy. De hecho, hemos recibido con este probiótico como 4 premios internacionales, entre ellos un Nutra Ingredients y un premio de Big Innovation en Estados Unidos en el año 2021. El segundo desarrollo que también me parece muy, muy importante es ese microorganismo que cité antiinflamatorio, porque es la base de muchos de nuestros productos por su fuerte efecto antiinflamatorio. Y a mí particularmente me resulta muy, muy atractivo porque nace una colaboración científico-técnica entre un grupo público, en este caso el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y una empresa privada como la nuestra. Quizás esto se habría quedado en unas buenas publicaciones, pero gracias a que nosotros entramos y la cercanía y la colaboración, pues conseguimos llevarlo a un desarrollo industrial y ahora pues se está comercializando, diría que decenas y decenas de productos en todo el planeta, ¿no? Al final, cuando uno echa la vista atrás y mira cómo creamos Biopolis hace ahora ya, pues eso, lo que antes decía, 23 años con 56.000 euros que nos dieron entre Central Lechera Asturiana, Tal de Capital Riesgo y Natracéutica. Y muchas gracias por aquel aporte y todo el apoyo que recibimos a lo largo de los años de vida de la compañía hasta que se vendió, pues de aquello, que no exagero, éramos 3 personas en un laboratorio de 40 metros cuadrados y 56.000 euros, pues ver dónde estamos ahora y que somos un centro de referencia microbioma para una multinacional del calibre de ADM, pues es una satisfacción personal tremenda, tremenda. La verdad es que sí, es una evolución. De hecho, ahora que te estaba escuchando la evolución que habíais tenido de cómo un poco los orígenes, sí que es verdad que, bueno, el talento es clave, yo creo, ¿no? Para el impulso de la innovación en este sector, bueno, en todos los sectores, ¿no? Las personas, el capital humano. Si tuvieras que dar un consejo a ese talento joven, a esas investigadores jóvenes que están empezando
su trayectoria en este sector, no sé, desde tu propia experiencia, teniendo la oportunidad de tenerte un referente internacional que, perdón. Pues que están ante un momento crítico y apasionante del uso de la ciencia y la tecnología en el sector agroalimentario. Yo recuerdo que cuando empecé en esto de la biotecnología, pues ya os podéis imaginar, hace unos 40 años era el momento de la biotecnología en el sector farmacéutico. Se acababan de desarrollar los primeros modelos de producción de insulina en Escherichia coli. Se decía, tenemos unas herramientas que no hemos tenido nunca para desarrollar vacunas. Todo eso ha pasado en estos 40 años. Pero ahora en la industria agroalimentaria estamos en ese punto. Yo creo que es el punto caliente de aplicación de la biotecnología para el futuro. Y además, como antes indiqué, con una relevancia para el futuro del planeta tremenda. Por lo tanto, esa gente joven, lo que les diría es, qué suerte tenéis, quién pudiera quitarse 40 años y empezar de nuevo con vosotros mano a mano. Qué bueno, pues sí, la verdad es que es súper buen consejo, desde luego. Yo creo que antes, cuando te hablábamos, ¿no?, sobre el futuro de la alimentación a 25 años, nos has lanzado esos pilares importantes, ¿no?, que se plantean como grandes retos, ¿no?, del sector de la alimentación. Si tuviéramos que hablar en concreto en relación con la microbiota, no sé si podrías un poco concretarnos qué retos ves, ¿no?, desde la industria alimentaria, en particular en el área de la microbiota. A ver, si cojo toda la cadena agroalimentaria, te diría que en primeros eslabones, en agricultura, el gran reto que yo veo es cómo podemos variar la microbiota de la parte comestible de la planta. Esto no es ciencia ficción. De la misma manera que antes os dije que nuestro cuerpo estaba lleno de bacterias y no lo sabíamos, pues cuando nos comemos un plátano o una manzana que no está podrida y que pensamos que aquello no tiene microorganismos dentro, está lleno de microorganismos. ¿Cómo podemos desde la agricultura cambiar ese microbioma para conseguir varias cosas? La primera, por supuesto, que la composición nutricional de la parte comestible sea la mejor posible. Pero la segunda también, que generemos una microbiota que alargue la vida útil del producto, porque uno de los grandes problemas que tenemos es las pérdidas post cosecha, ¿no? Ese es un punto caliente donde merece la pena meterse a investigar para los próximos años. Si voy al siguiente eslabón y voy a la ganadería, pues muy probablemente yo creo que hay dos dianas muy relevantes. Una, por supuesto, la reducción del uso de antibióticos a través del cambio en el microbioma digestivo y el disparo del sistema inmune. Y el otro es cómo podemos evitar emisiones, sobre todo en el caso de rumiantes, de gases como el metano, cambiando el microbioma del rumen de la vaca. No es ciencia ficción de nuevo, ya hay resultados en varios laboratorios en el planeta y quiero insistir de nuevo que algunos de ellos en nuestro país, por ejemplo, en la estación experimental del Zaidín en Granada, en un centro de nuevo del CSIC, pues hay investigadores que han variado el microbioma del rumen de vacas, consiguiendo la misma eficacia de conversión de pienso y una reducción importante de la emisión de metano. Y finalmente, pues en el mundo de la nutrición humana, yo creo que ese borde del que antes hablaba entre alimentación y salud, entre alimentación y farmacia, mejor dicho, será un punto importantísimo de trabajo. Sí, y en relación, simplemente porque has comentado antes que me parece muy puntero el tema de la calidad de los suelos, donde se está realizando la producción agrícola. En esa línea, no sé si quieres destacar algún punto de la mejora, ¿no? Hay muchísima gente ya trabajando en ello, hay muchísimas empresas que ofrecen el servicio de secuenciar el microbioma de tu suelo y darte formulaciones que permitan un crecimiento mucho más eficaz de la planta en condiciones de estrés, ya sea por falta de agua, ya sea cualquier tipo de estrés. Puedes hacer eso sin necesidad de utilizar pesticidas o fertilizantes de origen químico. Y insisto, hay ya bastantes compañías de esas. Por cierto, algunas generadas en Estados Unidos, pero generadas por científicos españoles. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber podido contar contigo para inaugurar esta iniciativa Foodiosity y para tratar un tema tan relevante que, desde luego, sin lugar a dudas, no tuvimos en ningún momento, pensamos en contar con nadie que no fueses tú para tratar un tema tan importante como es la microbiota y la alimentación saludable.
Gracias a ti. Creo y espero que más adelante podamos seguir encontrando oportunidades para colaborar en innovación tecnológica, en innovación científica con ADM Biopolis y contigo en particular. Seguro que sí, seguro que sí. Sabéis dónde estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias. Un auténtico placer, Daniel. Encantados de que hayas sido nuestro primer embajador Fidiosity, y a nuestros oyentes que estad atentos a las redes, porque iremos lanzando en los próximos días los nuevos podcasts, los nuevos episodios de podcast que podréis escuchar y ver. Muchas gracias a todos. Gracias.